Reporte 100. Para entender cómo impacta este ajuste al IEPS, está con nosotros el doctor Luis Huesca Reynoso, investigador del CIAT, y le agradezco mucho que esté aquí en cabina. Luis, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido, feliz año. Feliz año, Juan Carlos, y a tu audiencia también. Un gusto empezar el año aquí contigo. ¿Qué es lo que hicieron los diputados con el IEPS? Bien, pues mira, pasaron una reforma fiscal de impuestos, en este caso los llamados IEPS en nuestro país se conoce como IEPS, impuestos, como lo has dicho bien, ¿no? Especiales. Y ese tipo de impuestos hay que verlos como impuestos no solamente con fin recaudatorio, que finalmente el gobierno, los impuestos para eso le sirven, ¿no? Sino como impuestos a la salud. Sí. ¿No? Porque han sido focalizados a nivel mundial, no solamente en México, para detener un poco el avance de consumo de productos que han sido ya calificados como nocivos para la salud. Así es decir, refrescos, sí. Cerveza, tabaco, están dentro de los productos que se les cobra IEPS. Así es, incluso ahora en años recientes con Peña Nieto se validó también otra reforma sobre los hasta alimentos de alta densidad calórica, sí, ¿no? Como lo has dicho, las sodas, los refrescos, pero también, bueno, el alcohol es otro producto que se grava. Pero también la gasolina tiene IEPS, ¿y ese cómo afecta a la salud? Bueno, claro, bueno, de forma incluso más que indirecta, directa, ¿no? Sí. Porque le contamina. Bien. Y se ha visto en países incluso que son productores de petróleo como Noruega, Dinamarca, que ponen altísimos impuestos de este tipo para destinar esos recursos a combatir la contaminación, mejorar la cuestión ecológica, ¿no? Sí. Y desarrollo tecnológico en otros ¿Cómo productos. estaba este impuesto, el IEPS, en 2019 y cómo está a partir del 1 de enero de 2020? Bien, por ahí tenemos un material que hemos compartido contigo, sí. igual al público, si lo quieren ellos también consultar. El precio final de la cajetilla, que es como lo ve la gente. De cigarro. Claro, de los cigarros, así es. Alrededor de 54 pesos estaba a diciembre, hace unos días apenas, la cajetilla promedio que trae 20 cigarros de una marca muy conocida, y esta esencialmente ha pasado a unos 62 pesos, 62, 63 pesos a partir de enero de 2020. O sea, de 54, sí, que estaba el año pasado en promedio una cajetilla de cigarro, hoy cuesta 62 pesos. Así es. Sí. Esta actualización que hace el Congreso, que aprobaron los diputados, esta reforma, realmente la cuestión es que se actualice un poco con inflación, pero no considera también, por un lado, las recomendaciones internacionales que nos da la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y que ellos ya tienen estudios serios al respecto, bueno, así como los que estamos elaborando en CIAT también, para poder actualizar realmente lo que debería ser una carga fiscal al tabaco de impuestos. ¿Y cuánto debería costar la cajetilla? Sería una pregunta, porque traemos aquí información reciente de lo que va a suceder para México. Esencialmente debió de haberse ido hasta unos 84 pesos la cajetilla. ¿Según las disposiciones internacionales o según las recomendaciones internacionales? Estas recomendaciones, las de la OMS. Así es como ya en términos relativos, con la moneda de cada país, deberían de andar costando arriba de $5 ya una cajetilla, $6. En China, por ejemplo, en términos de dólares corrientes como los conocemos, ya están costando más de $5. En México costaban $2.50, la mitad de lo que ya costaban en China. O sea, es decir, el gobierno chino ya se ha dado cuenta de que cuesta mucho dinero tratar las enfermedades del tabaco vigentes. Y por lo tanto, el sector salud necesita recursos para poder atender esto. En el caso de México, una medida que nos dice por qué esencialmente, por ahí había una figura, uno que manejaba esta información, es precisamente que México no alcanza ni para la mitad de lo que cuestan las enfermedades del tabaco en el país. Y hay un dato reciente de la encuesta de drogas y adicciones, la ENCODAT, al año 2017, nos decía que alrededor de 117 personas diarias mueren por tabaco en el país, que esto suman, si lo anualizamos, suman alrededor de unas 47,000 personas. Entonces no es pequeño el impacto que tiene esta industria en la salud de los mexicanos. Y por otro lado, uno se pregunta, y la gente debe entender, bueno, y sobre todo el fumador,
¿qué repercusión tiene esto en mi bolsillo, ¿no? Por un lado, lo de la salud, creo que queda claro que son impuestos muy importantes, siempre y cuando los recursos se destinen. Y están etiquetados para que se vayan a programas de salud, es decir, este recurso adicional que va a tener el gobierno federal por la actualización del IEPS en tabaco, ¿se irá a una bolsa destinada a prevención o se irá a una bolsa destinada a atender las enfermedades provocadas por el tabaco? ¿Está etiquetado este recurso o se va a la licuadora? Es muy buena tu pregunta y al mismo tiempo dar la respuesta. Esto último sucede. Se va a esa gran licuadora, ¿no? De donde juntan todos los impuestos, no solamente los indirectos, como el IVA también, que sí. ¿no? Sino también los impuestos a los ingresos, los impuestos sobre la renta. Se va a esa licuadora y después, de una manera posterior, se realiza un presupuesto. Ya se asigna el gasto después. Entonces ahí se pierde un importante efecto de poder decir, bueno, esta cantidad debería de alcanzar y por lo tanto una medida importante como la de la OMS sí que va a permitiría tener los recursos para que alcanzara esta cuestión de salud. ¿Cuánto va a producir en recaudación? Sí, es importante comentarlo. Es el dato también. La reforma actual del gobierno que impulsó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador incrementaría con respecto a lo que recaudaba por IEPS solamente. Hablemos de una reforma, la reforma actual sería de 9.3%. ¿Cuánto habría recaudado si se va por la de las recomendaciones de la OMS? Sí. Pues nada más que 38%. O sea, ¿38% de qué o cómo? De los recursos, sí. Claro, por impuestos sí. a los cigarrillos, a los cigarros, el Estado, la Secretaría de Hacienda habría recaudado, en lugar de 9%, un 38%. O sea, esto es más de 3 veces. Casi 4 veces. Si hecho, costara la cajetilla de cigarro como lo mandata la OMS. Así es. Sí, que sería de 82 pesos, algo así. Así es, más o menos, sí. Así es, para México. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Es decir, ¿cuánto va a entrar al erario? ¿Cuánto va a entrar a la hacienda pública por este impuesto al cigarro del IEPS? Es buena tu pregunta y me gusta siempre hacer un comparativo en términos relativos. Si recordamos cuánto costaba al erario fiscal el programa Prospera, sí. Antes oportunidades, pues esa es más o menos una cantidad similar. Hablamos aquí que podría, es la mitad. O sea, sí. Hablamos de alrededor de unos 42,000 millones de pesos. ¿Es lo que va a ingresar corrientes por el impuesto al cigarro? No, eso es lo que había. Ok. Claro, sí. Con la reforma actual podría incrementarse hasta unos 48,000 millones, ¿no? Sí. Es difícil siempre hablar de cifras tan altas en términos de dinero, pero para que la gente lo entienda, esto, lo que los economistas llamamos, sumaría en términos del PIB, del Producto Interno Bruto, llegaría a sumar, pasaría de 0.20 actuales del PIB, o sea, ni medio punto porcentual, a 0.28 del Ahora, PIB. Empresas refresqueras, empresas panificadoras, grandes empresas refresqueras, anunciaron actualización en los precios de sus productos a partir del 1 de enero pasado. Es decir, este impuesto no lo está asumiendo, esta actualización del IEPS no la está asumiendo pues la industria, sino que le está trasladando el costo al consumidor final. Y una realidad en México es que se consume mucho refresco y hay zonas del país donde no hay agua potable o no hay acceso suficiente a agua potable y por ello en el sureste mexicano, por ejemplo, pues prefieren comprar un refresco de cola o se tienen que tomar un refresco de cola que agua potable. Y hay también una situación en donde es más barato comprarse un pan dulce de alguna panificadora famosa que tener acceso a un alimento, a una fruta. Es decir, esto sí va a impactar en los consumidores, sobre todo los más pobres. Claro, lo dices bien. En el caso del cigarro, hablaríamos también por ahí, hay otra figura, ¿no? Las enumeré, ¿no? De la 1 a la 4, pero si vemos una figura ya, con el título de figura 4, hablamos de la reducción del consumo. ¿Cuánto va a reducir en el consumo? Lo hemos calculado en el CIAD, en nuestro centro de investigación. ¿Cuánto va a reducir la reforma de AMLO? Pues apenas va a reducir el consumo, se estima que va a reducir el consumo en menos de 5% de los actuales fumadores. O sea, van a seguir fumando, pues. Sí, claro, la mayoría. Porque hay que recordar que este es un producto adictivo. El azúcar también lo es. Sí, claro. Bueno,
el alcohol, etcétera. Pero en el caso del cigarro, ¿cuánto se habría reducido si en lugar de ponerle 49 centavos por cigarro? Porque este impuesto especial, lo importante es que desestimula el consumo por unidad, no solamente por cajetilla, ¿no? Sino aumenta por cigarrillo en la cajetilla. Entonces, por cada cigarrillo pasó de 35 centavos a 49 centavos. Pero ¿cuánto habría lo que nos recomienda la OMS? Nosotros calculamos esto, sería $1.35 por cada cigarrillo. Sí. Esto habría reducido el consumo en alrededor del 34%. O sea, puedes ver el potencial que tienen los impuestos de este tipo especiales como el IEPS para reducir, porque impactan a un tema que es lo que se llama calidad. En el caso del tabaco, pues igual enferma un tabaco supuestamente que no sea sin filtro o menos fino. No es que haya tabaco más fino, el tabaco es el tabaco. Sin embargo, pues algunas presentaciones los diferencian el producto porque pueden traer un filtro, no traen filtro, etcétera. Sin embargo, aquí impacta a cualquier tipo de cigarro, el que cuesta más, el que cuesta más barato, la parte de la calidad. Entonces, 34% podría haber sido lo que... O sea, el gobierno actual está dejando pasar una importante oportunidad de haber atendido las recomendaciones de la OMS. Entonces, habría que... esto no significa que ya no se pueda hacer. Los impuestos en países como Uruguay, incluso países que aquí de América Latina, Chile, ¿no? Brasil, están haciendo cosas muy interesantes en donde no solamente han actualizado cada año con la inflación, sí, sino también introducen los aspectos de los costos de salud en términos de los beneficios de la población y de las finanzas públicas del gobierno, y no estarse, digamos, haciendo harakiri, como decimos los japoneses, ¿no? Sí. Haciéndose daño uno mismo o un balazo en el pie, poniendo un impuesto que realmente no supera ni la inflación, porque desde el año 2011, es importante comentarlo, no se actualizaban estos impuestos en México. Entonces, con el tema de que le estás haciendo un favor a la industria del tabaco, porque genera empleos tal vez, pues sí, pero habría que analizar este tema. En la balanza, ¿qué pesa más? Claro, porque estudios recientes para otros países como Pakistán ya han demostrado, en el caso de Pakistán, la prevalencia del tabaco, que es la población que está consumiendo tabaco, es un poco más alta que en México. Sí. Es de 19%, en México es de 17.6%. En Pakistán ya demostraron que atender las recomendaciones de la OMS no están afectando realmente a la industria tabacalera. Sí. O sea, ellos van a seguir vendiendo, van a seguir teniendo utilidades. Y es importante que le pongan también, porque finalmente trasladan el costo al consumidor. Y por eso es que también se reduce el consumo. Sí, creo que hay consenso y debe de haber en el auditorio que pues se debe de gravar los productos que dañan la salud, como el tabaco. Pero, por ejemplo, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, Luis Huesca Reynoso, investigador del CIAT, ha dado a conocer a principios de este año que, por ejemplo, la marca Bimbo, pues incrementó en promedio 2 pesos sus productos. También dice la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes que Gamesa, Modelo, Sabritas, Barcel, Nestlé van a tener ajustes en los precios de sus productos en este mes de enero, que la leche y productos lácteos de las marcas Lala, Alpura y Nestlé van a aplicar ajustes de 3 pesos en los próximos días. Los productos de Gamesa entre 1 y 2 pesos. Marinela y Botanas tienen un incremento este año de entre 1 peso y 1.50 pesos. Dice esta asociación o esta Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes que el alza del salario mínimo de 20% para este año quedará pulverizado con estos aumentos. También los refrescos aumentan más o menos entre 1 y 2 pesos. En fin, ¿tiene que ver el IEPS con esto, con estos aumentos que están anunciando estas panificadoras, estas refresqueras, estas cerveceras? Sí, Juan Carlos, definitivamente, recordando que el gobierno actual de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado porque él avisa que no habrían aumentos de impuestos. Sí. Sin embargo, hay que recordarle a estas agrupaciones, a estos corporativos industriales, empresariales, que este tipo de impuestos es necesario. Es necesario porque deben de verse como impuestos a la salud. Claro. No solamente con fines recaudatorios, y por lo tanto es importante finalmente que la gente sea la que disminuya su consumo, porque y que en la medida en que se mejoren, claro, los ingresos de la gente, por eso mismo, incluso
En este estudio que hemos hecho del tabaco, nosotros evaluamos el análisis de poder analizar primero la progresividad del impuesto, es decir, quién va a pagar los impuestos en mayor parte, y son realmente la clase rica, la clase alta, los clase medieros, y los pobres van a contribuir con menos proporción. Es decir, lo que se recaudaría por los impuestos, y también lo mismo sucede con los alimentos chatarra, ¿no? Sí. No serían más de la recaudación total, si lo vemos por grupos del 1 al 10, siendo el 1 el más pobre, el 1 no pagaría más del 3% de lo recaudado, cuando los más ricos, que son el 9 y el 10, estarían pagando la mitad de la recaudación. O sea, le va a pegar más a la gente de dinero. Exactamente. Y por otro lado, una reforma del impuesto al tabaco, por lo tanto, claro, tendrá mayor impacto en los ricos que en los pobres. Y estas reformas deben de verse como van a ser benéficas para toda la población. Son impuestos a la salud y de verdad México se ha sumado con otros países a tener un rezago ya en este tipo de materia de estos impuestos, en todos los que hemos comentado. Sí. ¿No? Así que no solamente es el problema es con el tabaco, porque también hay que analizar los datos de diabetes. Claro. Y Sonora, en términos de diabetes y obesidad infantil, andamos, según datos también recientes de la encuesta de en salud. los primeros lugares nacionales. Tú lo sabes bien, en los primeros Sí. lugares. Entonces, que por favor estos corporativos empresariales tengan la capacidad de entender que son impuestos muy importantes, que los países desarrollados los aplican, o los países similares a México ya como Uruguay. Uruguay está mejor, pero en términos económicos y sociales, pero me refiero con desarrollo económico un poco más mejorado que México. Incluso Argentina. Sí. Tienen impuestos, están atendiendo las recomendaciones de la OMS, y yo no veo por qué México no lo hace. haga. Así es. Luis Huesca, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti por investigador del invitarme. CIAT. Reporte 100.